Sobre la elevación del intelecto. 62. El divino Moisés, con la gloria del Espíritu radiante sobre el rostro, sobre el cual ningún hombre podía fijar la mirada, ha indicado el tipo de glorificación de los cuerpos de los santos en la resurrección de los justos. Gloria que desde ahora las almas fieles de los santos fueron hechas dignas de tener en lo íntimo del hombre. En efecto, se ha dicho que nosotros, con el rostro descubierto, es decir, en el hombre interior, reflejamos la gloria del Señor, transformándonos en la misma imagen, cada vez más gloriosos. Respecto de ello, también se ha escrito que Moisés pasó 40 días y 40 noches sin comer ni beber, cosa que no corresponde a la naturaleza, sino a uno que comulga con un alimento espiritual del que justamente desde ahora las almas santas participan por obra del Espíritu. 63. La gloria de la que ya son ricas las almas de los santos, como se ha dicho, en la resurrección, cubrirá y vestirá los cuerpos desnudos y los llevará hacia lo alto, y de ahí en más descansarán cuerpo y alma perpetuamente junto a Dios en el reino. Dios, en efecto, al crear a Adán, no le puso alas corporales como a los pájaros, porque en la resurrección le habría dado las del Espíritu, para ser liviano con ellas y para ser llevado donde quiera el Espíritu. Pero a las almas de los santos, desde ahora, se les conceden estas alas espirituales, y ellas las elevan hacia el sentir celestial. En efecto, distinto es el mundo de los cristianos, distinta las vestiduras, distinta la mesa, distinto el gozo. Dado que nosotros sabemos que desde el cielo vendrá Cristo a resucitar a los muertos de cada siglo, como lo atestiguan las Sagradas Escrituras, y luego ha de haberlos dividido en dos partes. Pondrá a su derecha a aquellos sobre los cuales está su sello, es decir, el secreto del Espíritu Divino, y los llamará hacia sí. Se ha dicho en efecto, mis ovejas escuchan y conocen mi voz. Entonces los cuerpos de estos serán envueltos por la gloria divina, la de las buenas obras y las del Espíritu, que ya desde aquí las almas de los santos han merecido tener en suerte. Y así, gloriosos de luz divina y llevados hacia los cielos, hacia el encuentro del Señor, como se ha escrito, estarán siempre con Él. 64. Quienes estén interesados en llevar una mejor vida cristiana, es necesario que antes cuiden con todo detalle la parte del alma que comprende, discierne y dirige, para que habiendo operado exactamente el discernimiento del bien y del mal, y habiendo separado de la naturaleza pura las pasiones contra la naturaleza que se le introdujeron en ella, puedan vivir irreprensiblemente como gente a la que le interesa usar el ojo del discernimiento y es capaz de no rendirse a los impulsos de la maldad. En efecto, en el alma hay una voluntad por conservar
incontaminados los miembros del cuerpo del daño de los sentidos, por mantenerse lejos de las distracciones del mundo y mantener protegido el corazón para que no se esparzan sus pensamientos por el mundo, y de cercarlo por todas partes, cerrarlo a la preocupación y al placer dirigidos hacia la tierra. Cuando el Señor ve que uno vive de esta manera y que así se examina y se conserva a sí mismo, proponiéndose servirlo a Él con temor y con temblor, también le concede el sostén de la gracia, dado que, ¿qué podría hacer Dios para quien se expone voluntariamente al mundo y va detrás de sus placeres? 65. Aquellas 5 vírgenes vigilantes que habían recibido en los vasos de su corazón el aceite ajeno a su naturaleza, es decir, la gracia del Espíritu, pudieron entrar en la sala de la boda con el esposo. En cambio, las otras, las necias, las malas, las que se detuvieron en su naturaleza, no fueron vigilantes ni pudieron recibir, por falta de cuidado, el mencionado aceite de exultación en sus corazones, porque aún eran carnales y se durmieron por su negligencia, por su relajación y por su presunción de justicia, por lo que les fue cerrada la sala nupcial del reino. Es claro que ellas mantenían un cierto lazo y una cierta amistad con las cosas del mundo. Por ello, no habían ofrecido al esposo celestial su perfecta caridad y su eros. Dado que las almas que buscan esta santificación del espíritu, ajena a la naturaleza, poniendo en Cristo todo su amor, en Él caminan, en Él oran, en Él piensan y en Él meditan, separadas de todas las demás cosas. Entonces, los 5 sentidos del alma, inteligencia, conocimiento, discernimiento, paciencia y misericordia, podrán acoger la gracia desde lo alto y la santificación del Espíritu, y serán verdaderamente cual vírgenes prudentes. Pero si se abandonan a su propia naturaleza, serán encontrados como vírgenes necias y se manifestarán como hijas del mundo y de la cólera. 66. Así como nosotros hemos acogido la maldad ajena a nuestra naturaleza, introducida en ella mediante la transgresión del primer hombre y convertida con el tiempo en naturaleza para nosotros, de la misma manera, conviene que ella sea nuevamente eliminada de nuestra naturaleza, mediante esta cosa ajena que es el don celestial del Espíritu, y que nosotros nos restablezcamos en la antigua pureza, dado que si ello no ocurre mediante la abundante súplica, la fe, la atención, la fuga de las cosas del mundo y nuestra naturaleza, corrompida por la maldad, no es santificada por esa caridad que es el Señor, y nosotros no permanecemos firmes hasta el fin en hacer nuestros sus divinos mandamientos, no podremos obtener el reino celestial. 67. Quisiera exponer, dice, cómo puede una palabra sutil y profunda. El Señor, infinito e incorpóreo, por su infinita bondad, se reviste de un cuerpo y se hace pequeño, por así decir,
Él que es grande y supersustancial, para poder mezclarse con sus criaturas inteligentes, con las almas de los santos, quiero decir, y de los ángeles, para que también ellos sean capaces de participar de la vida inmortal de su divinidad. Dado que cada uno, el ángel, el alma, el demonio, es cuerpo según su naturaleza, y por más que sean sutiles en la sustancia, en la forma y en la imagen, son cuerpo, sutil según su sutileza de su propia naturaleza. Y así como nuestro cuerpo, que en su sustancia es tangible, de igual manera también el alma, que es cuerpo sutil, envuelve y penetra los miembros de este cuerpo. Envuelve el ojo con el que ve, envuelve el oído con el que oye, la mano, la nariz. En una palabra, el alma envuelve todo el cuerpo y sus miembros, y con él se mezcla en su totalidad. Con él cumple todas las funciones que se refieren a la vida. Así también la inexpresable e inconcebible bondad de Cristo se empequeñece y se reviste de un cuerpo, y abrazándolas se une con las almas que le son fieles y amigas, y se hace un solo espíritu con ellas, según la palabra de Pablo. Alma con alma, por así decir, hipóstasis con hipóstasis, de manera que a un alma tal le es posible vivir en la divinidad de Él, alcanzar una vida inmortal y gozar de un placer incorruptible y de una gloria indecible. 68. El Señor, cuando quiere, se convierte en fuego para un alma tal que quema todo lo que para ella es innoble y ajeno, como también dice el profeta: nuestro Dios es un fuego devorador. Otra vez se convierte en descanso, inefable e indecible, y otra vez en alegría y paz, que la calienta y la envuelve. Tan solo es necesario predisponerse con buena voluntad a amarlo y tener buenas costumbres. Entonces, al tocar bienes indescriptibles, se verán con experiencia y percepción cosas que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegaron. Todo lo que en ellos transforma el Espíritu del Señor. Reposo, exultación, gozo y vida del alma, que se ha demostrado digna de Él. Se reviste de un cuerpo, en efecto, para convertirse en alimento espiritual, vestiduras y bellezas inexpresables, y para poder colmar de alegría espiritual. Se ha dicho, de hecho, yo soy el pan de la vida, pero el que beba del agua del que yo le dé, se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. 69. De esta manera, Dios también se le apareció a cada uno de los sacerdotes y de los santos como Él quería y en virtud de la necesidad de quien lo veía. De una manera a Abraham, de otra a Isaac, a Jacob, a Noé, a Daniel, a Moisés, a David y a cada uno de los profetas, haciéndose pequeño y asumiendo un cuerpo como ya se ha dicho,
transformándose y haciéndose visible ante quienes lo amaban. Y no como es Él, dado que es infinito, sino en virtud de la capacidad y de la potencia de aquellos, por la gran e incomprensible caridad que tuvo por ellos. 70. El alma digna de ser habitada por la potencia desde lo alto, con ese fuego divino, es decir, la caridad celestial del Espíritu Santo, incorporada a sus propios miembros, está completamente separada de todo lo terrenal, ya que así como se funden el hierro o el plomo, el oro, la plata, arrojados al fuego, y la dureza de su naturaleza se transforma en flexibilidad, y mientras están unidos al fuego son maleables y flexibles, porque han perdido su dureza en virtud de la potencia del fuego. De igual manera, el alma que ha acogido ese fuego celestial de la caridad del Espíritu se separa de toda atadura hacia el espíritu mundano, se libera de las opresiones de la maldad y se transforma a partir de la misma dureza natural del pecado, dándole poca importancia a cada cosa y despreciándola. Agregó que si aún tuviera hermanos muy amados que impidieran aquella caridad, el alma tomada por ese eros dejaría de amarlos. En efecto, si el amor de la comunión carnal separa del padre, de la madre y de los hermanos en las bodas, y si aún no ama a alguno de ellos, lo ama superficialmente, mientras toda su íntima disposición y su deseo los tiene hacia la persona que está unida a él. Si el amor carnal separa de todo otro amor del mundo, mucho menos podrían ser retenidos por un eros mundano los que fueron heridos por ese deseo carente de pasión. 71. Siendo bueno y amante de los hombres, Dios espera con longanimidad y mucha paciencia la conversión de cada pecador, y ha proclamado que el regreso del penitente es una fiesta en el cielo. Él dice, en efecto, hay fiestas en el cielo por un solo pecador arrepentido. Pero si al ver esta bondad y longanimidad, y como Él no castiga los pecados, de vez en cuando, acogiendo el arrepentimiento, como hemos dicho, alguno transgrede el mandamiento y considera la bondad como ocasión para su propio desprecio, éste, agregando un pecado al pecado, edificando un tropiezo y uniendo negligencia a negligencia, colmada la medida de los pecados, quedará preso seguidamente en una caída tal que ya no le será posible zafarse. Se había prometido a sí mismo una contrición final, pero consintiendo al maligno hasta el fin, se perdió. Así sucedió en tiempos de Sodoma. Colmados y superados todos los límites del pecado, puesto que no les había quedado ni siquiera una chispa de arrepentimiento, se convirtieron en pasto para el fuego de la justicia divina. Así, en los tiempos de Noé, al usar sus impulsos desenfrenados hacia el mal, al no mostrar ninguna señal de arrepentimiento, acumularon los hombres tal cantidad de pecados sobre sí, que tuvo que ser destruida de una vez toda la tierra. Así sucedió también con los egipcios, que mucho prevaricaban y ejercían violencia
al pueblo de Dios. Él fue bueno con ellos al no entregarlos a su completa ruina, sino que iba incitándolos al arrepentimiento con flagelos siempre distintos. Sin embargo, si bien se convertían, volvían después, complacidos, al mal y sucumbían por su interior incredulidad. Y finalmente persiguieron al pueblo del Señor que subía desde Egipto. La justicia divina los hizo perecer y los destruyó completamente. Sucedió a su vez con Israel. Si bien era un pueblo muy pecador y había matado a sus profetas, Dios tenía de él compasión. Mas, puesto que los israelitas progresaron de tal modo en el mal que ya ni siquiera respetaban la dignidad del soberano, poniendo sobre él sus manos sanguinarias, fueron una vez por todas rechazados y aniquilados. Les fue negado el poder de profecía, el sacerdocio y el culto, que fue confiado en cambio a los que habían creído. 72. Corramos con prontitud hacia Cristo, quien nos llama, y volcando sobre Él nuestros corazones, no rechacemos con maldad deliberada nuestra propia salvación, puesto que esta es la sutileza del maligno, facilitar el camino hacia la desesperación con el recuerdo de los pecados pasados. Mas nosotros debemos tener en cuenta que si Cristo vino a sanar y enderezar a ciegos, paralíticos y sordos, y a resucitar a los muertos corrompidos, ¿cuánto más sanará la ceguera de la mente, la parálisis del alma y la sordera del corazón negligente? Puesto que Él, y no otro, ha creado el cuerpo, es Él mismo quien ha creado también el alma. Y si fue tan benevolente y propicio con los cuerpos paralíticos y muertos, ¿con cuánto más cuidado amoroso tratará el alma inmortal, presa en la enfermedad de la maldad y de la ignorancia, cuando luego se le acerca y le suplica? Puesto que suyas son las palabras: mi Padre Celestial ¿no hará justicia a los que gritan a Él día y noche? Os digo que les hará justicia pronto. Y además, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y luego, si no se levanta a dárselo por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Con lo que prescribe que el pedido debe ser oportuno y perseverante, puesto que Él ha venido por los pecadores para hacerlos volver a sí. Entonces nosotros, manteniéndonos alejados todo lo posible de las malas predisposiciones, seremos libres para el Señor, y Él no nos despreciará y no tardará en ofrecernos su ayuda. 73. Así como amigos y parientes se lamentan sobre los que están presos de alguna enfermedad, cuando el cuerpo ya no es capaz de recibir alimento o bebida, y esto los hace desesperar y se vuelve señal de muerte, así hacen también Dios y los ángeles con gran tristeza y lamentos sobre las almas que no son capaces de tomar el alimento celestial. Si tú fueras trono para Dios, con Él sentado encima, si tu alma fuese toda ojo espiritual, toda luz, si tú tomaras de ese alimento del Espíritu, si tú bebieras de esa agua viva y del vino espiritual
que alegra el corazón. Si tú hubieras vestido tu alma con el traje de inenarrable luz, si el hombre interior hubiera alcanzado el término y la plena certeza de todas estas cosas, entonces tú tendrías la vida verdaderamente eterna, descansando ya desde el presente con Cristo. Mas si aún no has alcanzado estas cosas, ni has llegado a su posesión, llora amargas lágrimas y gime por no haber todavía obtenido una riqueza tan grande, y haz incesante la súplica y la invocación por tu pobreza. Mas Dios quiera que la percepción de su propia miseria penetre también en el que posee la riqueza divina, y que no se disipe indiferente como uno que está harto de ella. En efecto, está dicho: el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. 74. Si esa mezcla de aceites de la que habla la Escritura tenía tanta potencia que luego, al ser ungidos con ella, ascendía a la gloria real, tanto más los que son ungidos en el intelecto y en el hombre interior por el óleo santificante de la alegría, y reciben las arras del Espíritu bueno, subirán a la medida de la perfección, es decir, del reino de Cristo, volviéndose además iniciados en la adopción como hijos junto al mismo Rey, pudiendo, como les plazca, entrar y salir cerca del Padre. En efecto, si por estar todavía rodeados del peso de la carne, no han recibido aún la herencia plena, sin embargo, por las arras del Espíritu, los objetos de su esperanza están seguros para ellos, y no tienen ninguna duda de que reinarán con Cristo, y estarán en la riqueza y en la sobreabundancia del Espíritu, puesto que estando aún en la carne, han alcanzado la experiencia de esa potencia y de ese placer. En efecto, al llegar a la gracia, a través de la purificación del hombre interior y del intelecto, quita por completo el velo puesto por Satanás sobre los hombres después de la desobediencia, y desecha, como sobras, toda pesadez y pensamiento sórdido del alma, deseando que ella se torne pura y vuelva a tener su naturaleza propia, para que pueda ver el esplendor de la verdadera luz con los ojos penetrantes y sin impedimentos. Hombres así ya han abandonado este mundo hacia ese siglo y contemplan las bellezas y las maravillas de allá arriba. Y así como este ojo del cuerpo, cuando es sano y no tiene enfermedades, puede fijar audazmente los rayos del sol, así también estos, con su intelecto luminoso y purificado, miran continuamente los rayos impenetrables del Señor. 75. Esta medida, dice, no es fácilmente accesible a los hombres, sino que exige fatigas frecuentes, luchas e infinitos trabajos. En efecto, muchos son los que, aun teniendo en ellos operante la gracia, padecen la maldad escondida en lo íntimo, que no cede de ningún modo, sino que los dos espíritus, el de la luz y el de las tinieblas, obran en un mismo corazón. Me dirás entonces ciertamente, ¿qué unión hay entre la luz y las tinieblas? O bien,
¿Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Yo te respondo, ¿qué unión hay entre la luz y las tinieblas? O bien, ¿dónde la luz divina puede ser oscurecida, enturbiada o contaminada? Ella que es perfectamente pura e incontaminada. Está dicho, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Por lo tanto, las cosas no deben tomarse separadamente ni de manera uniforme. En efecto, aquellos de quienes hablamos descansarán en la gracia de Dios en la misma medida en que consigan dominarse a sí mismos y no dejarse vencer por el pecado que habita en ellos. Les ocurrirá que a veces tengan más asiduidad en la oración y el descanso, y que luego sufran la operación de los pensamientos sórdidos y sean invadidos por el pecado. Aún teniendo en sí mismos, se entiende la gracia. Unos, por lo tanto, superficiales y sin haber comprendido todavía con todo rigor hasta qué punto opera la gracia divina en ellos. Creen haber sido liberados de una vez por todas del pecado. Otros, en cambio, que tienen discernimiento e intelecto, no negarán que pueden ser turbados por pensamientos torpes e inconvenientes, a pesar de la posesión de la gracia. 76. Hemos visto muchas veces entre los hermanos algunos que habían extraído tal provecho de la riqueza de la gracia, que por 5 o 6 años las concupiscencias habían sido en ellos dominadas y apagadas. Después, como creyeron que ya habían alcanzado el puerto y la calma, entonces la maldad, mostrándose a ellos como en acecho, se les arrojó encima de un modo tal, cruel y feroz, que los hacía caer en el espanto y en la incertidumbre. Por lo tanto, ninguno de los que poseen vista aguda por su inteligencia han osado decir, puesto que ya tengo la gracia, estoy libre de pecado. Porque, como hemos dicho, las dos cosas obran en el mismo intelecto, y lo mismo sucede a los cómodos e ignorantes, que han tenido un pequeño movimiento espiritual y dicen, ya hemos vencido. Mas a mí me parece que las cosas son así, como cuando un vapor espeso o una nube imprevista oscurece la bella luz del sol que brilla en su pureza. Parecida es la condición de los que han obtenido la gracia de Dios y aún no han sido completamente purificados, sino que en su interior siguen manteniendo el pecado, por lo que es necesario en realidad mucho discernimiento para conocer cosas con perfecta experiencia. 77. Así como es imposible sin ojos, lengua, orejas y pies, ver, hablar, oír perfectamente y caminar, así también sin Dios y la energía por él dada, es imposible tener comunión con los misterios divinos y conocer la sabiduría de Dios o enriquecerse según el Espíritu. En efecto, los sabios griegos se ejercitan en los discursos y se entregan con toda el alma a las batallas verbales, mientras que los siervos de Dios, incluso cuando son toscos al hablar, siempre van siendo perfeccionados por el conocimiento divino y por la gracia de Dios.
78. Creo que puedo decir que ni siquiera a los apóstoles, aunque llenos del Paráclito bueno, les era posible ser elevados en toda pureza de las preocupaciones, sino que además del gozo y la alegría inexpresables, seguía de la gracia misma también un cierto temor no causado por la maldad, porque la misma gracia aseguraba sus cosas, de modo que ellos no se desviasen un poco de lo que es el bien. Y así como un niño no derriba una pared bien construida con una piedrita, ni podría en lo más mínimo dañar una fuerte coraza con una débil flecha, así también una pequeña cantidad de maldad, al abatirse sobre ellos, resultaba ineficaz e inútil, puesto que ellos estaban bien defendidos por la potencia de Cristo. Sin embargo, aun en ellos que eran perfectos, se encontraba la libertad de albedrío, y no como algunos insensatamente dicen, que después de la gracia se dan enseguida la liberación de las preocupaciones y el alivio. El Señor, en efecto, también en los perfectos busca la voluntad del alma al servicio del espíritu, de modo que estas cosas vayan juntas. Dice el apóstol: no extingáis el espíritu. 79. Decir las cosas con una simple palabra es accesible y fácil. A cualquiera, de hecho, le es fácil decir, por ejemplo, que este pan está hecho de trigo, mientras que decir cómo es su elaboración en sus detalles no lo saben todos, sino solamente los expertos en ello. Así ciertamente, al hablar a la ligera de la impasibilidad y de la perfección es fácil, mas conocer esto por experiencia y con verdad es haber entendido cómo se prepara la perfección en el hecho y en la verdad. 80. Todos los que pronuncian discursos espirituales sin haber tenido el gusto y la experiencia de lo que dicen, semejan a un hombre que en el tiempo del verano, en pleno mediodía, atraviesa una llanura desierta y árida, y por la sed grande y ardiente que siente, se figura con la mente una fuente fresca, allí cerca, con agua dulce y límpida, de la que él, sin ningún impedimento, se sirve hasta saciarse. O bien, semeja a un hombre que nunca ha gustado ni siquiera un poco de miel y busca explicar a otros su dulzor. Así son en realidad los que, no conociendo de hecho y con una personal y plena certeza lo que atañe a la perfección, la santificación y la impasibilidad, quieren explicarlas a otros. Mas si Dios les concede una pequeña perfección de las cosas que les hablan, sabrían con certeza que la verdad de los hechos es muy distinta. Efectivamente, el cristianismo corre el peligro, en cierto modo, de ser poco a poco mal interpretado y de volverse al ateísmo, de no ser como un alimento y una bebida, que cuanto más toma de ella, más la desea. El intelecto se vuelve insaciable y no puede detenerse, como si alguien, ofreciendo una dulce bebida a un sediento, se la preparara no solo para la sed, sino para el placer mismo,
haciéndola de alguna manera más apetecible. Mas estas cosas, como se ha dicho, no las comprendemos solamente con simples palabras, sino que se cumplen misteriosamente en el intelecto por la operación del Espíritu Santo, y entonces se puede hablar de ellas.